Aleluya, 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 gloria a Dios. Hey. Aleluya, 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 gloria a Dios. Buen día, hermanos. Buen día. Para los hermanos ahí de Argentina, ¿de dónde es? ¿El pueblo se llama? San Nicolás. San Nicolás. Realmente los bendecimos desde acá y le damos gracias a Dios por la vida de Mario y que compartieron ustedes la palabra con él. Él es una persona muy importante en nuestra iglesia, una bendición para nosotros. Y bueno, vamos a estudiar la palabra entonces, ¿ah? ¿Quiénes no estuvieron la semana pasada? Ajá. Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, muy rápido, de lo que hicimos, lo que estudiamos la semana pasada. Estábamos hablando de que Dios busca el bien para nosotros y que la palabra prosperidad sí aparece en la Biblia muchas veces, pero que la Biblia presenta el tema de prosperidad no como un aspecto solamente material, ¿no? Sino como un aspecto integral de la vida, ¿verdad? Que incluye todas las áreas de la vida. No solamente la parte material, pero también la parte emocional, también la parte social, o sea, es decir, la idea de prosperar en el alma, en el cuerpo, en todo en general. Esa es la idea que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, tocamos un tema que era sobre específicamente la parte material, cómo prosperar materialmente. Y les dije la semana pasada que no es como muchas iglesias están enseñando, como que la prosperidad es un milagro que desciende del cielo, ¿no? No es un milagro que desciende del cielo. Es la suma de 3 factores. A ver. 3 factores, ¿no? La bendición a los que guardan la palabra, trabajo y esfuerzo, dice la Biblia, como las hormigas trabajan, por ejemplo. Y la tercera cosa es la disciplina y la responsabilidad financiera. Contaron la historia de 2 hermanos. Recibieron una herencia. Cada uno recibió la mitad del terreno de su padre, una hacienda. ¿Ah? Cada uno recibió la mitad, ¿verdad? Uno de ellos los 2 eran creyentes, muy creyentes, pero uno de ellos se levantaba muy temprano a trabajar, a ir, a sembrar, a cosechar, ¿no? Y si bien es cierto, la lluvia caía para los 2, ¿cuál fue el que tuvo cosecha? El que trabajó la tierra, ¿no es cierto? Y el hecho de ser creyentes no quitó, es decir, Dios bendijo a los 2 con lluvia, los 2 fueron bendecidos con lluvia. Pero el que trabajó temprano, el que salió, el que se esforzó, el que hizo algo, entonces ese obtuvo resultados, cosechó de su trabajo, como dice Eclesiastés, ¿no? Y tercer factor que hay que considerar para la prosperidad material es la disciplina financiera, ¿no? Disciplina y responsabilidad financiera. Y les mencioné la semana pasada este libro de Padre Rico, Padre Pobre, que dice que la mejor manera que utilizan los hombres prósperos es separar sus ingresos en 4 partes, ¿no? 10% para ahorro, que es importante ahorrar porque el ahorro no significa desconfianza, el ahorro significa previsión, ¿no? Entonces, 10% para ahorrar para una emergencia, eso no se toca nunca, ¿no? Un 10% para invertir, para salir de la posición de trabajo de empleado y tener dinero para emprender un negocio, 10%, y 10% para dar, para compartir,
y 70% para vivir. Y la gente dice, es imposible. Ahí viene la disciplina. Ahí viene la responsabilidad. La disciplina, de poder disciplinarnos de tal manera que podamos vivir con el 70% de nuestros ingresos. Y entonces la gente va a decir, uff, esto va a ser imposible. Hasta que te pones a hacer cálculos y te das cuenta que estás gastando muchísimo en cosas que no sirven, compras cosas que usas una vez y después guardas, comes cosas que no deberías comer. Entonces, disciplina para poder vivir con el 70%. Y 10 para ahorrar, 10 para guardar, para invertir, y 10 para dar. Y cuando les dije 10 para dar, les conté la historia de que en la charla, cuando este hombre estaba hablando, la gente dice, ¿no? Ah, bueno, 10% para ahorro, me parece perfecto, me parece perfecto. Hay que ahorrar por seguridad, etcétera, etcétera. 10% para invertir, me parece genial, me parece genial. Pero ¿y por qué voy a dar 10% de lo mío? ¿Ah? ¿Por qué voy a dar? ¿Por qué voy a compartir de lo que tengo? Y él presentó el siguiente cuadro, ¿no? Dijo que cuando das, desarrollas una mentalidad de abundancia. Es decir, piensas en grande. Aprendes a compartir. Segundo, dar primero significa enseñar disciplina. Aprender a ser disciplinado y no indisciplinado. Les compartía de que mucha gente siempre le da al Señor lo que le sobra, ¿no es cierto? Entonces, compartir de un principio, separar para dar, es enseñar disciplina. Tercero, el principio de la reciprocidad, es decir, cuando sabes dar, entonces recibes. Cuando tú ayudas, la gente te ayuda. Cuando tú das un servicio, la gente te paga. Cuando tú atiendes, la gente responde. No es al revés. A nadie le gusta que venga el mecánico y te diga, le puedo arreglar el auto, pero primero me tiene que pagar. ¿No es cierto? A nadie le gusta eso. Entonces, el principio de reciprocidad, aprender a dar primero para poder recibir. Y por último, la generosidad combate la avaricia, porque cuando alguien agarra y me dice, yo no voy a compartir ni siquiera el 10% de lo que tengo, entonces me está mostrando cuál es su corazón. Si no tienes la capacidad de separar un 10% para dar, para compartir, para apoyar, entonces estás mostrando un corazón absolutamente ambicioso y codicioso. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que vimos la semana pasada. Ahora, cuando estudiamos esto, descubrimos entonces que el diezmo no es una obligación que se te impone por la Biblia y que si no te vas al infierno. No es eso. Es inteligencia, es sabiduría, es disciplina financiera. Y por eso pensé en el cuadrito este, ¿no? La semana pasada les puse este. Diezmo, auxilio, ayúdenme. Y ahora es así. Diezmo, amén. Aprendiendo a dar con libertad, quebrando la codicia de mi alma y honrando a Dios con mis bienes. Tres ideas interesantes. Aprendiendo a dar con libertad, quebrando la codicia de mi alma, honrando a Dios con mis bienes. Hoy en la mañana, temprano, cuando estaba en mi tiempo de oración, me pregunté, ¿y tú? ¿Lo estás haciendo? Carlos, ¿tú lo estás haciendo? Entonces comencé a sacar mi balance, ¿no? Y cuando terminé le dije, Señor, tengo que cortar algo de lo que estamos ofrendando. ¿Por qué? Porque el diezmo es un privilegio que tenemos no solamente los miembros de la iglesia, todos, incluyendo el pastor, la esposa, el pastor, todo el mundo. Deberíamos tener esto como una oportunidad, un privilegio. Hace mucho tiempo tenía amigos yo en Lima, ¿no? Y la hija de un amigo mío, a quien yo quiero mucho, tuvo un pequeño problema. Y entonces la iglesia la disciplinó. Ella se equivocó, cometió un error y la iglesia la disciplinó. Me encantó cuando su papá agarró y me dijo, ¿tú sabes lo que me dijo mi hija cuando fue disciplinada?
Ojalá estuviera acá mi tío Carlos, dijo, ¿no? Entonces, son gente que yo quiero muchísimo. Pero ¿saben qué pasó cuando la disciplinaron? La iglesia le prohibió diezmar. Cuando yo escuché eso, dije, qué brutal, qué brutal. Porque la iglesia dice, no, está disciplinada, pero sigue diezmando, ¿no? Sigue diezmando, ¿no? No, la iglesia fue tan responsable que le dijo, el diezmar es un privilegio. Y mientras tú estás en disciplina no puedes hacerlo. A mí me marcó porque yo dije, qué sabios estos pastores. No están interesados en el dinero, están interesados en que ella aprenda una lección, ¿verdad? Ahora sí, vamos a avanzar entonces, ¿ok? Y vamos a tener esta semana y la próxima, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es obedecer la palabra no es fácil. Solo los valientes y esforzados de corazón lo logran. Y vamos a cantar la canción que les enseñé la semana pasada. A ver, vamos a aprender. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Que nunca se aparte de tu boca este libro maravilloso, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Esa parte de tu boca este libro maravilloso, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Esta porción de la Biblia sale de la misma Biblia, ¿no? Esto, Josué capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, donde te dice que hay que esforzarse y ser valiente y no apartarse de la palabra para poder guardar las enseñanzas del Señor. Y esto es importante, hermanos, ¿eh? Esto es importante, porque obedecer la palabra no es fácil. Solo los valientes y esforzados de corazón lo logran. Los que se pegan a la palabra, los que dejan que la palabra los lleve. Para obedecer la palabra no basta
escucharla. No basta escucharla. Cuantísima gente me dice a mí, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, no tengo tiempo, pero yo escucho la prédica. ¿Y qué sirve eso? No basta escuchar la palabra, hay que guardarla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y para guardar la palabra, para obedecer la palabra, uno necesita tener actitud y decisión de obediencia. Repito, actitud y decisión de querer obedecer. Porque si no quieres obedecer, pierdes tu tiempo en la iglesia. Pierdes tu tiempo escuchando las prédicas. Si tú no quieres obedecer por gusto, mejor dedícate a ver YouTube. Gasta tu tiempo en otra cosa. De nada te sirve escuchar la palabra cuando no hay la intención de obedecerla. Y por eso el pasaje de Josué dice, es necesario esforzarse y tener valor, ser valiente para guardar la palabra de Dios. Entonces, todo te irá bien. Recién entonces, todo te irá bien. Así que muchas veces vamos a encontrarnos en la palabra de Dios con textos que son incómodos, ¿verdad? Son esos textos que tocan sensibilidades, papa caliente, ¿no? Son esos consejos incómodos de los padres hacia los hijos. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando eran jóvenes y bellos? Y cuando venía la mamá y te decía algo, o venía el papá y te decía algo, y a uno cómo le incomodaba. ¿Ah? Pues bien, la palabra de Dios tiene mucha enseñanza que viene y que te hacen sentir así de mal. Cada vez que llegues a uno de estos textos, cada vez que te encuentres con un texto que es difícil, dile gracias, Señor, por todos estos versículos que me incomodan, porque son una muestra de tu amor hacia mí. Son mensajes de Dios que quieren que seas perfecto como Cristo es perfecto. O sea, no hay ningún otro objetivo de Dios al mencionarte cosas que te incomodan, sino que seas perfecto como Cristo. Porque ese es el objetivo de Dios, llevarnos a esa perfección. Entonces, cada vez que te encuentres con un texto que te incomoda, que te molesta, no lo miras con mala cara, sino dale gracias a Dios. Por ejemplo, textos que incomodan. ¿Ah? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. ¿Ah? Ve cómo han reaccionado todas las hermanas. Se movieron las sillas, ¿no? ¿Ah? Textos que incomodan. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahí está, ¿ven? ¿Ah? Miren este versículo. Amad a vuestros enemigos. ¿Ah? Perdonad como Cristo os perdonó. Empoderados. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios resiste a los soberbios. Yo no soy soberbio. Yo no. No. Todos estos versículos, hermanos, incomodan. Y hay un montón. Son esos versículos que cuando tú lees, sientes que, ¿no es cierto? Algo anda mal. ¿Ah? Y cuando estos versículos
que lo que buscan es perfeccionarnos, llevarnos a la madurez, te van tocando. ¿Saben lo que pasa? La mayoría de cristianos, en muchos casos, lo que hacen es buscarse maestros que le rasquen el oído. ¿Qué quiere decir eso? Te buscas a alguien que te explique el versículo sin que te incomode. Ay, este maestro, ay, este pastor es tan sabio, pero que la Biblia dice, casadas estén sujetas a vuestros propios maridos. Así lo dice. Y entonces aparece el pastor que te dice, sí, me entiendes, pero eso depende si él te ama. Porque si no te ama, ay, está ahí secreto. Ah, ahora sí me gusta ese versículo. Amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Solo si ella se sujeta. Ah, entonces si se sujeta la amo, si no, no. Y estos pastores que te tuercen la Biblia para rascarte el oído, para que te sientas bien, no están siendo instrumentos de la verdad de Dios. Es interesante porque ahora estoy estudiando, yo personalmente en mi casa estoy estudiando Judas, que tiene un solo capítulo, estoy a varios días ahí en ese capítulo. Y es interesante cuántas veces aparece la palabra verdad, guardados en la verdad, vosotros que estáis en la verdad. Hermanos, es tan fácil dejarnos engañar por un predicador que te dice lo que quieres escuchar y no lo que está escrito. Y con lo que está escrito, la palabra, cuando la palabra está escrita, tú puedes torcer la Biblia, pero eso es como tapar el sol con un dedo. Eso no significa que el sol deja de iluminar, ¿no es cierto? Y entonces, o buscamos eso, buscamos maestros que nos interpreten el texto bíblico y lo acomoden a nuestra forma de pensar. Es decir, vamos a la Biblia ya con una forma de pensar. Y si el pastor dice una cosa y no coincide conmigo, el pastor está equivocado. Yo no, él está equivocado. Y si no te gusta, te han pasado la voz de que aquí a la vuelta hay otra iglesia donde sí te predican lo que quieres escuchar y entonces vas para allá, ¿no? Interpretan las cosas de tal manera que se calmen nuestras conciencias. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. No es qué interpretación me gusta más, sino qué dice realmente la palabra. Y esa, hermanos, es la pregunta que muestra la diferencia entre aquellos que le llaman Señor, Señor, y no hacen su voluntad, y aquellos que realmente tienen a Cristo como el Señor. ¿Me entienden? Porque cuando tú quieres tener a Cristo como el Señor, entonces no te preguntas qué interpretación se acomoda a mis intereses, sino te preguntas, Señor, ¿qué dice la palabra? Porque quiero obedecer la palabra. Tengo la intención de obedecer la palabra. Necesito de tu fuerza, Señor, del Espíritu Santo, para poder obedecer la palabra como está escrita y no como quiero que diga. El texto que nos toca en Malaquías es uno de estos textos absolutamente incómodos. Absolutamente incómodos, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hemos estado estudiando Malaquías y hemos hablado de las 7 preguntas que hace Malaquías. ¿Recuerdan? Malaquías confronta al pueblo con 7 afirmaciones y el pueblo se trata de zafar de las preguntas, del cuestionamiento, ¿no? Malaquías les dice, Dios habla a través de Malaquías y les dice, yo os he amado, y la gente contesta, ¿en qué nos amaste?
Ustedes menosprecian mi nombre. ¿En qué hemos menospreciado? Ustedes deshonran mi nombre. ¿En qué hemos deshonrado? Ustedes me cansan, me aburren. ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? Le preguntan cuando la gente está viviendo de espaldas a Dios. Hoy día nos toca en qué te hemos robado y luego tocaremos la última, ¿qué hemos hablado contra ti? Y yo quiero hacerles una pregunta. La pregunta número 1, ¿en qué nos amaste? ¿Escucharon la prédica? La pregunta número 2, la pregunta número 3, la 4 y la 5. ¿Han tenido aplicación para mi vida o no la tienen? ¿Tienen? Entonces, ¿por qué debo considerar que la sexta no la tiene? ¿Se dan cuenta? Ahí en el internet ustedes van a encontrar, y probablemente muchos que escuchen esto van a escribir en el internet: no, esto estaba escrito para el Antiguo Testamento, ya no tenemos alfolí, ya no se usa, este versículo no se aplica. ¿Qué tal raza, caramba? ¿Qué tal raza? Toda esta gentuza agarran la Biblia y aplican lo que les conviene, y cuando se encuentran con un pasaje difícil, no, eso es del Antiguo Testamento, eso no tiene vigencia. O sea, todas las preguntas se aplican, pero cuando llegamos a no, eso no se aplica. Y están en el internet un montón de predicadores ahí hablando de esto. No, el diezmo no, ya no. Entonces, si no, entonces saquemos Malaquías pues de la Biblia. Anulemos a Malaquías. Porque no puedo ser tan sinvergüenza de aprovechar todo el texto de Malaquías y solo cuando llego a esto lo tuerzo para negarlo. ¿Verdad? Y me pongo bravo, hermanos, porque cada vez escucho más de esta gente que lo que hacen es aplaudir la ambición y la codicia humana. Aplauden la ambición y la codicia humana. Muchas veces, los que me conocen a mi esposa. A veces mi esposa se marca conmigo, ¿no? Porque yo siempre digo, todo lo que tengo es del Señor. Y si es necesario para la iglesia, para pasar necesidad, o lo que fuese, todo lo que tengo es del Señor. Y de repente encuentro por ahí gente que agarra y dice, sí, yo amo al Señor con todo mi corazón. Ay, el Señor es mi vida, sí. Sí, pero no diezmo, ¿ya? Porque no, eso es otra cosa. Eso no. Mi billetera es mía, no es del Señor. Hermanos, ¿ustedes quieren que Dios les bendiga? Entonces quiebren su corazón y aprendan a obedecer al Señor. No tenemos con mi esposa, no tenemos nada. Para dejar a mis hijos, todavía vivimos en un departamento que no lo hemos pagado todavía, ni tenemos la plata para pagar. Pero no nos ha faltado nunca. El Señor ha sido tan fiel con nosotros. El Señor ha sido bueno, porque siempre dijimos, todo lo que tenemos es suyo. Si yo comienzo a decir, no, que yo al Señor no, ¿por qué? Ahorrar, sí. Invertir también, al Señor no. Eso de ahí es digno de un pastor que enseñe la palabra. ¿Le estás enseñando a tus creyentes en la iglesia a ser miserables con el Señor? Por eso, hermanos, este pasaje es tan, para mí, precioso. Y es precioso porque le quita la máscara a toda esa gente que aplaude la codicia y la ambición humana. Ahora, vamos a hablar un poquito del diezmo. O la ofrenda. Diezmo y ofrenda. ¿Cuándo empezó todo? Ya aparece Caín y Abel. Vamos a buscar el texto. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Aconteció andando el tiempo
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel que debían traer ofrenda? Porque recién es la creación. Han sido expulsados del paraíso, Adán y Eva. Ellos nacieron después, ¿no es cierto? Porque ellos pecan y son expulsados y después nace Caín y Abel. Ahora, ¿quién les enseñó? ¿Cuánta gente vivía en ese tiempo para enseñarles que debían traer ofrenda? Tuvo que hacer Adán y Eva, ¿no? ¿Cierto? Y les enseñaron a traer ofrenda al Señor. ¿Para qué? Piensen, ¿para qué traer ofrenda al Señor? Recién se iba a poblar la tierra. No había nada. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué Adán y Eva le enseñan a Caín y a Abel? Ustedes deberían ofrendar. Como nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ofrendar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos porque cuando tú le enseñas desde niño y crecen, cuando son grandes, saben qué tienen que hacer para honrar al Señor. Si tú esperas a que sean grandes, el grande no. Cuando una persona llega ya adulta aquí a la iglesia y toca este tema, uy, ay, difícil. No. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la codicia humana, que es natural en el mundo. Si tú le enseñas a tus hijos desde pequeños, ellos van a aprender a honrar a Dios con sus diezmos también. Entonces, ¿quién les enseñó? A Eva. ¿No es cierto? ¿Alguien acaso obligó a Abel a ofrendar? ¿Qué habría pasado si Abel no ofrendaba? Nada. ¿Qué motivó a Abel a ofrendar? Lo tenemos en el versículo de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea, la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel venía con un corazón consagrado. Es para mi Señor. Dice el texto de Hebreos, la fe. Fue la fe lo que lo llevó a ofrendar, dice, excelente sacrificio. Es decir, la ofrenda de Abel es de excelencia y sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Porque a nadie le sobra plata, a nadie le sobran ovejas, a nadie le sobran frutos. Cuando te sobran, cuando tú das lo que te sobra, no es una ofrenda sacrificial. Estás dando lo que te sobra. El sacrificio, dice, por la fe. La fe de Abel es lo que le permite a Abel ofrendarle al Señor con excelencia y con sacrificio. ¿Entendieron? Si tú no tienes la fe de Abel, no puedes ofrendar de esa manera. Para ti va a ser igual una carga como para Caín. Para Caín sí fue una carga. ¿Cómo sabemos? Porque trajo lo que le sobraba. ¿No es cierto? El texto dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Y por qué razón Dios no miró la ofrenda de Caín con agrado? Porque le trajo lo que le sobraba, la manzana podrida, lo que ya no iba a hacer, lo que no iba a comer, porque al fin y al cabo Dios es merecedor
de las sobras, ¿no es cierto? Y entonces Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasa? El Caín se amarga. Caín se amarga, ¿no? Dice el texto ahí, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué decayó tu semblante? Le das al Señor lo que te sobra y después te quejas de que Dios se desagrade de tu actitud. ¿Qué crees tú? ¿Que Dios es el pordiosero del pueblo y que tú puedes venir con lo que te sobra y que Dios va a aplaudir tu actitud de desprecio y menosprecio, como decía Malaquías? Me menosprecian, me deshonran y quieren que Dios te aplauda. Y entonces la ofrenda de Caín se convierte, escúchalo bien, en el testimonio de que era justo. Y dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, la ofrenda de Caín, sacrificial, con excelencia, con un corazón consagrado, de Abel, lo lleva a Abel al título de justo. Y mira lo más impresionante, Dios da testimonio de sus ofrendas. ¿Qué significa esto? Dios da testimonio, como cuando te llevan a un juez. ¿Tuviste un accidente? Ok, entonces ven, da tu testimonio delante de todos de lo que viste. O sea, dar testimonio significa yo certifico, yo doy testimonio de que, y lo que está diciendo el texto es que Dios mismo da testimonio de las ofrendas de Caín. De Abel. ¿No? Y es el mismo Dios diciendo, me agradó la ofrenda de Abel. ¿Cómo ofrendamos al Señor? ¿Como Caín o como Abel? Seguimos, porque el pasaje, la enseñanza, nos muestra que la ofrenda de Abel fue una ofrenda consagrada, de un corazón, no por obligación como la de Caín, sino de un corazón. Pero luego aparece Abraham. Y quiero que entiendan esto, porque hay mucha falsa enseñanza en la Biblia, cuando dicen, porque el diezmo es bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Es correcto? ¿Saben quién escribió la ley? Moisés. ¿Saben cuándo vivió Abraham? Cientos de años antes. Entonces, tanto Abraham como Jacob, que vamos a ver dentro de un momento, los dos diezmaron muchísimos años antes de que apareciera la ley de Moisés. En el caso de Abraham es un pasaje interesante. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es Melquisedec? En Hebreos capítulo 7 nos explican, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Aguanta. ¿El nombre de Melquisedec significa rey de justicia? ¿Ese no es un nombre de Dios? ¿No es uno de los nombres de Dios? Rey de justicia. Y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Rey de paz? ¿Quién es el rey de paz? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? Entonces, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec era una manifestación de Dios divina en aquella época. No había Biblia, no había palabra de Dios todavía. Entonces Melquisedec es una manifestación, una teofanía, una manifestación de Dios en medio del pueblo. Abraham ha ido a rescatar a su sobrino Lot, que se lo llevaron, vinieron unos reyes invasores, se lo llevaron esclavo con todas sus cosas. Abraham ha rescatado a Lot, a su familia y a todos los que fueron secuestrados por estos reyes, y Abraham los regresa, y cuando regresa se encuentra con la manifestación divina que se llama Melquisedec, que es Dios manifestándose. Y cuando Dios lo ve, se acerca a Dios y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y entonces, ¿sabes qué hace Abraham? Le entrega los diezmos de todo. ¿Quién le enseñó eso a Abraham? ¿De dónde sacó Abraham esta idea? Entonces, lo que hizo Abel fue honrar a Dios. Lo que hace Abraham es entregar a Dios con honra, consagrado delante de él. Y le dice: Señor, esto es tuyo. No, pero no es la ley. No existía la ley todavía. Interesante es que luego viene Isaac. Y después de Isaac viene Jacob, el nieto de Abraham. Parece que aprendió algo. Cuando Jacob, el nieto de Abraham, está de camino, se encuentra con Dios. Y Génesis 28 nos lee la historia y nos dice, Génesis 28 del 12 en adelante. Jacob está huyendo de su hermano. Y entonces en el camino se pone a dormir y tiene un sueño. Y dice: vi una escalera que estaba apoyada en tierra. Su extremo tocaba el cielo y el otro tocaba la tierra, ¿no? Los ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Y Jehová estaba en lo alto de ella. Y Jehová dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Interesante, porque el cuadro que les presento, Jacob pide 4 cosas. Pide su presencia: si Jehová fuere conmigo. Pide protección: y me guardare en este viaje. Pide provisión: y me diere pan para comer y vestido para vestir. Pide dirección: si volviere en paz a casa de mi padre. Las 4 cosas que Jacob pide: presencia divina, protección, provisión, dirección. Y entonces Jacob hace un compromiso. Frente a esto le está pidiendo a Dios estas 4 cosas. Señor, necesito tu presencia, necesito tu protección, necesito tu provisión, necesito tu dirección. Pero a cambio, yo hago un compromiso contigo.
Primero, identidad. Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. No es Alá, no es Buda, no es Mahoma, no es nadie, es Jehová. Y usamos el nombre de Jehová para identificar al Dios de la Biblia, para que la gente sepa que estamos hablando del Dios de la Biblia. Jehová se llama. Jehová será mi Dios. Identidad como pueblo de Dios. Segundo, Betel significa casa de Dios, adoración. La segunda cosa que Jacob promete es adoración. Y la tercera cosa que Dios promete es compromiso. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué el compromiso? Porque cuando hay compromiso de verdad, siempre hay un costo. Ay, me quiero casar contigo. Sí, pero tú tienes que pagar la mitad de todo, Tienes que pagar la mitad de esto, la mitad de lo... Si vamos a salir a la calle, tú pagas la mitad de la comida, tú pagas... ¿Tenemos hijos? Tú tienes que pagar la mitad. ¿No es cierto? ¿Qué te vas a casar? ¿Qué te vas a casar? ¿Qué pasa? Cuando hay compromiso, siempre hay un costo. Siempre hay un costo. Cuando no hay costo, significa que no hay compromiso. Tú nunca te comprometes con algo si no sabes que eso te va a traer un costo. Y si no quieres pagar, es porque no tienes ningún compromiso. Entonces, hasta ahí como Jacob asume su compromiso con Dios. Después, ya viene Moisés. 400 años y pico después, aparece Moisés. Y Moisés establece ya el diezmo bajo la enseñanza de Dios como la manera para que existiera un ministerio entre los levitas. O sea, Dios va a decir, ustedes saben la historia, ¿no? Dios va a decir a todo el pueblo, vamos a entregar la tierra de Canaán a todo el mundo. Vamos a repartir la tierra de Canaán. Oye, pero los levitas no. Los levitas no. Y los levitas, ¿qué? Ustedes no. ¿Cómo que no? Y Dios le dice, no, yo voy a hacer su herencia, pues. Mira, yo en el lugar de los levitas, yo le digo, Señor, me parece genial, esa cosa de servirte me parece maravilloso. Pero, oye, ¿por qué no escoges a Manasés? Manasés es buenísima gente, ¿no? O los de Judá, ¿qué te parece lo de Judá? ¿No? Yo quiero que sean los levitas los que se encarguen del ministerio espiritual de mi pueblo. Sí, Señor, yo sé. O sea, me parece súper bonito, ¿me entiendes? ¿Ya? Me parece lindo. Pero si no tengo tierra, no tengo ganado, no tengo nada, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a sostener el ministerio? No te preocupes, yo le voy a decir a la gente que diezme. Así, ¿no? Y cuando no diezmen, ¿quién sufre? ¿Ellos o mis hijos? ¿Quién sufre? Cuando el pueblo de Dios no diezma. El pueblo de Dios son los ministros, los que sirven en la iglesia. Y eso no le importa a la gente. Entonces yo imagino a los levitas discutiendo con Dios. Claro, la frase de Dios es impresionante. Yo soy tu herencia. Y yo testifico delante de todo el mundo que Dios ha sido la nuestra. Que nunca nos ha abandonado. Y nos hemos encontrado con todo tipo de gente. Gente que me ha dicho, trabaja de taxista. Y cuando termina de trabajar como taxista, predica. ¿A qué hora estoy con mi esposa, con mis hijos? Ese es tu problema, ¿ves? ¿Por qué Dios te llamó? Es tu problema, no es mío. Entonces, Dios establece por medio de Moisés el diezmo ya como una norma para su pueblo. Para que el pueblo de Dios tenga ministerio espiritual. Con los diezmos se sostiene la iglesia, se sostienen los alquileres, se compran los micrófonos. Con los diezmos se pagan todos los gastos de la iglesia, incluyendo el ministerio pastoral también. Por eso es. Ahora,
Vamos terminando. Ya han recibido bastante. Dice, un cuadro más. ¿Para qué sirve el diezmo? 3 cosas. Vamos a leer estos 3 textos. La primera razón por el diezmo es para honrar a Dios. Proverbios 3, 9 al 10. Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Interesante porque este pasaje no dice honra a Jehová con tus labios. Hay un texto bíblico que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Qué significa primicias? Lo primero. Las primicias de todos los frutos. Lo primero, separas el diezmo que es del Señor. Y entonces serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Si esto no es verdad, la Biblia miente. La Biblia miente. Si yo diezmo y Dios no cumple su palabra, la Biblia miente. La primera cosa entonces de los diezmos es para honrar a Dios, para que honres a Dios. ¿Estás obligado a hacerlo? No. Absolutamente no. Nadie está obligado a honrar a Dios. Nadie. Es absolutamente voluntario y de tu corazón. La segunda cosa es para sostener la obra de Dios. Lo que le mencionaba ahorita. Números 18 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, ¿no?, los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio. Y el versículo 24 dice, 23, perdón. Los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, no poseerán heredad. ¿Entienden? Los levitas no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar del ministerio. Entonces, la segunda razón de los diezmos es para sostener la obra de Dios. Y la tercera cosa es para ayudar a los necesitados. Deuteronomio 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, también darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Es decir, los diezmos de la iglesia también son, no exclusivamente, también son para ayudar al necesitado. ¿No? Estas son las 3 razones para qué sirve el diezmo. Y cuando tú diezmas, participas de las 3. Un cuadrito más y ahora sí termino. ¿Habla el Nuevo Testamento del diezmo? Porque esa es otra cosa que dicen por ahí. No existe, el diezmo no se menciona. Mentira, sí se menciona. En Mateo 23:23. Estas son palabras de Jesús. Está hablando con los fariseos y los escribas. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, escúchenlo bien, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad. Escuchen, esto era necesario hacer sin dejar
de hacer aquello. ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo ellos? Claro, ellos diezmaban sus productos. No era como ahora, pues no es que hay un banco, una cuenta, no. Muchas veces eran sus productos, eran sus ovejas, eran sus frutos de la tierra, eran sus condimentos. Entonces ellos diezmaban, en este caso, sus condimentos, la menta, el eneldo y el comino. Y Jesús le dice, pero están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque lo más importante de la ley no es estar diezmando los condimentos, sino la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante. Y entonces Jesús le dice, esto es necesario hacer. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar la menta, el eneldo, el comino. Jesús mismo está diciendo a los fariseos, les dijo que debían volcarse a la justicia, a la misericordia, a la verdad, a la fe. Pero no era una disculpa para que dejaran de diezmar. Porque el día en que ellos dejaban de diezmar, ya no había ministerio espiritual en medio de ellos. Hace un tiempo atrás un amigo dejó de ser contador público porque sintió el llamado de Dios. Y entonces, desde entonces, nosotros le hemos ayudado para su ministerio. Alguien me dijo una vez, si no tiene plata, que trabaje de contador. Y yo contesté, claro, así tendríamos un contador más y un pastor menos. Y eso seguro que lo aplaude el diablo. Señor, gracias por esta palabra del día de hoy. Habla a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón. Enséñanos a honrarte también con nuestros bienes. Sabemos, Señor, que debemos honrarte con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos. Debemos honrarte en nuestras vidas completamente. Pero nuestros bienes son parte y herramienta de honra. Enséñanos a honrarte de corazón, nunca por obligación. En el nombre de Jesús. Amén.